Les agradezco mucho la presencia. Soy Liliana Hidalgo, directora de la Cámara Franco-Argentina. Para los que no me conocen, le doy la bienvenida a Gabriel Pereira y a Pablo Mastromarino, y un gusto saludarlos acá por la web. Ya espero que pronto nos podamos conocer personalmente, presencialmente. Así que bueno, le quiero agradecer muchísimo al doctor Federico Basile, abogado, socio de Kraus Abogados, que nos aportó en la temática y los oradores, así que, y además es presidente de la Comisión de Recursos Humanos. Este es un nuevo encuentro por webinar de recursos humanos. Estamos muy activos en la Cámara con todos los webinars, así que bueno, Federico, 1.000.000 de gracias por todo el aporte que le das a esta Comisión de Recursos Humanos de la Cámara nuestra, y te paso la palabra para que presentes tema que es muy actual, porque estamos todos con eso, y a los oradores. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Bueno, aparte agradecemos también a Pablo Tiscornia, que es quien trabaja con nosotros en la organización de la comisión. También. Bueno, como dijo Liliana, yo soy Federico Basile, soy laboralista, no soy recursos humanos, pero poco a poco cada vez voy ingresando más en el terreno de recursos humanos. Es algo que realmente es muy interesante y lo hago con mucho placer y mucho gusto. Es una actividad diferente a la que hacemos todos los días. Y bueno, en esta oportunidad, después de haber tenido nuestro brainstorming de temas, a comienzos de, o a finales de abril, hicimos una reunión con muchos socios para ver cuáles son los temas que consideramos que estaba bueno tratar en la comisión. Y bueno, el tema del teletrabajo salió como uno de los primeros temas a discutir, y por eso es que en esta tercera reunión de la Comisión de Recursos Humanos hemos elegido el tema del teletrabajo y los desafíos que representa el teletrabajo en esta nueva escena, ¿no? Porque recién hablábamos de estos mecanismos de comunicación digitales que hemos implementado, y bueno, en el marco de la gestión de recursos humanos y en las organizaciones es fundamental definir cómo hacemos, cuáles son los mecanismos que tenemos al alcance como para mantener liderazgo, y por eso es que, bueno, contamos con Gabriel Pereira. Bueno, tenemos dos amigos hoy. Gabriel y Pablo son amigos míos de hace mucho tiempo, también de la alta edad, pero hace muchos años que trabajamos juntos, con Pablo Mastromarino. Bueno, cuando empezó a trabajar en Becar Varela, era casi recién recibido, Pablo, ¿no? Sí, casi. Tenía creo que 2 años de recibido. Bueno, en Derecho Yo Laboral. era un becario. Lejos de hace tiempo. Yo era un becario, era un pasante. Bueno, así que, bueno, Pablo Mastromarino es abogado laboralista, como soy yo, y bueno, recibido de UCA. Primero trabajó conmigo en Becar Varela, y después en 2011 Pablo formó un estudio que es Tanore Casaña, del cual es socio desde el 2011, ¿no? Y Gabriel Pereira, psicólogo, también egresado de UBA, y con Gabriel trabajamos juntos en torneos y competencias. Antes trabajó Gabriel en América, ¿no, Gaby? Y después fue director de recursos humanos de Indra, y en noviembre de 2019, bueno, tomando el timing absoluto de las circunstancias, formó su propia consultora, que es Beta, hace básicamente focalizado en gestión de talento. Así que bueno, los dos amigos y enormes profesionales, que bueno, que nos acompañan hoy para hablar del tema del teletrabajo. Gabriel lo va a hablar desde el punto de vista de recursos humanos, lo que es la gestión a distancia, cuáles son los mecanismos, y Pablo nos va a ayudar a entender un poco más cómo se inserta la regulación legal laboral del teletrabajo en un esquema que no tenemos una definición clara a nivel legal, y veremos si es importante tenerla o mantener un poco, esquivar un poco la regulación que puede generar cierta restricción o limitación a la facultad del empleador de definir una modalidad diferente de trabajo. Así que la idea es compartir esta charla, hacer un debate, como siempre pensamos, enriquecedor en la discusión, en el análisis, en el intercambio de ideas, con la ayuda de Gabriel y de Pablo para presentar los temas. Así que gracias de vuelta a los dos, es un placer tenerlos y participar de este encuentro, y te cedo la palabra a Gabriel para comenzar con el tema de recursos humanos. Bárbaro, gracias Liliana, gracias a todos por estar. Voy a compartir la pantalla. Este es el momento más álgido de la presentación.
Muy bien, fue muy rápido, Gaby. Ahí se ve. Bueno, de nuevo, gracias, la verdad que es un placer. Como dijo Fede, en noviembre, después de estar 2 años aproximadamente planificando y trabajando con la compañía para dar el salto al mundo de la consultoría, bueno, nos agarró esto, que es una gran crisis. Sí, lo que les voy a contar tiene que ver mucho con tratar de transmitir buena parte de las cosas que aprendí durante prácticamente 10 años de director regional, en donde manejaba 100 personas de mi equipo, distribuidas en toda América, y dábamos servicio a 14.000 personas, y además al trabajo con la casa matriz. Siempre fui un estudioso de la tecnología y su impacto en la gestión de talento, y la verdad que esta es una oportunidad muy buena para entender y para poder usar estas herramientas. Entonces, vamos con la charla, siéntanse libres de hacerme preguntas, no veo el chat mientras, pero... Yo lo veo bien, no te preocupes. Vamos a hablar aproximadamente 20-25 minutos o un poquito más sobre cómo impactó la pandemia y tratar de a partir de ahí de pensar un poco qué cuestiones hay que tener en cuenta para implementar una política de teletrabajo, qué pasa con la nueva normalidad y las competencias que se están necesitando, que las compañías van a requerir o están requiriendo de los líderes sobre todo, y vamos a hablar de un poco el liderazgo de equipos en espacios virtuales. Hay bastante para recorrer, y voy a terminar con algunas reflexiones, con algunas hipótesis que tengo de cómo puede seguir esta película, y sobre todo transmitir más que nada preguntas que tengo y que me generan. Luego Pablo va a enmarcar el tema laboral, que realmente vamos a ver que hay mucho para hablar al respecto. Bueno, no me quiero detener. Esto esta es una información de hace 15 días, no conseguí un gráfico más actualizado, pero esto es simplemente para mostrar la magnitud del problema. Estamos en un evento que es realmente una prueba de laboratorio increíble, en donde más de 4 billones de personas estuvieron en alguna forma en procesos de aislamiento en todo el mundo y a la vez. Nunca en el mundo históricamente pasó esto, y realmente para mí es un acto que va a marcar un hito en un antes y después, ¿no? O sea, estábamos en los prolegómenos de una nueva era, y sin duda esta pandemia va a marcar una llegada de una nueva época. Muy bien, no sabemos cómo va a ser, lo que sí tenemos claro es que lo que teníamos antes no vuelve más, va a cambiar. ¿Y cómo cambiará? Tenemos algunas hipótesis y un montón de dudas. Entonces, ¿cómo reaccionaron hasta ahora? Ya prácticamente vamos 1 mes y medio, 2 meses de este problema, y también podemos ver qué pasó en otros países del mundo. En términos generales, las organizaciones y creo que la sociedad no estaba preparada para una pandemia, por más que había algunos anuncios, nadie lo quiso ver venir. Las compañías no estaban preparadas para implementar protocolos de cuidado a sus personas, y tampoco estaban preparadas para disponer del teletrabajo como una herramienta a la que todo el mundo echó a mano. Sí es verdad que muchos la estaban probando, había algunas experiencias pilotos, en general más que nada empujado por los millennials, que eran los que requerían esto como un beneficio. En lo particular, hace 2 años, cuando me preguntaban a mí, yo teletrabajo hace muchísimo, pero cuando me preguntaban a mí cómo implementar teletrabajo, siempre decía que era un problema, porque sobre todo por el marco laboral y las restricciones que eso nos podía producir. Y en general, es como que daba cierta pereza lanzarse a este mundo, que bueno, dada la crisis, no quedó otra, todo el mundo sacó los planes del cajón, y en prácticamente 1 semana la mayor parte de las compañías empezaron a operar en forma remota.
Pero claro, no todas reaccionaron de la misma manera. Sí creo, y estoy convencido, que aquellas compañías que ya venían trabajando en la creación de un mindset digital, esto es, ya habían empezado a trabajar en las nuevas metodologías ágiles, entendiendo que el entorno laboral era complejo, que el entorno económico era complejo y que requería mayor dinamismo en las respuestas, otra forma de organizarse. Esas compañías fueron las que más rápido reaccionaron y las que pusieron a prueba varias de las cosas que se estaban preparando. En general también las empresas de tecnología fueron las que menos problemas tuvieron porque ya estaba en su ADN en la cuestión del trabajo remoto. Sí, hay muchas compañías que realmente no supieron cómo, las agarró muy mal paradas y tardaron mucho en reaccionar, o a mi criterio no reaccionaron de la forma correcta. Un punto importante para pensar es que, si ustedes recuerdan, hasta hace poco, nosotros en general se hablaba de si a un colaborador tenía algún problema, en general se le decía, bueno, mira, los problemas de tu casa, déjalos afuera de la oficina, acá venimos a trabajar, concentrémonos en nuestro trabajo, e independientemente de los problemas que tengas, por favor, déjalos en tu casa. Por supuesto que esto es una forma exacerbada de decirlo, pero no hace tanto tiempo que esto era común y se entendía que de 9 a 18 se trabajaba y de 18 a 9 se vivía. Ahora, bueno, este paradigma se rompe abruptamente y el trabajo se metió dentro de los hogares. Y al meterse dentro de los hogares, y sí quiero resaltar esto, a mi criterio, no estamos en condición de teletrabajo, estamos trabajando en forma remota, que no es lo mismo. Ahora lo vamos a ver, hay muchas cosas que no se están cumpliendo, lo que sí es, se está usando una herramienta disponible. Esto quiero que sea muy claro porque yo creo que se está bastardeando un poco el tema de teletrabajo y se lo están mezclando con un conjunto de eventos que está pasando, como que está todo el mundo conviviendo en el hogar, donde nos vemos obligados todos a negociar permanentemente con nuestra familia, negociamos por la banda ancha, negociamos por un espacio de trabajo, negociamos por quién cuida a los chicos o quién acompaña a los chicos mientras estoy en la call, porque mi call es más importante que la tuya, donde se juegan muchas cuestiones en la pareja, el trabajo de quién es el más importante y a quién vamos a priorizar. Ustedes están viendo que están surgiendo algunos temas como incremento de violencia de género y otras cuestiones que va a traer acarreadas el hecho de estar encerrados todos en convivencia 7x24 durante tanto tiempo. Entonces, esto nos obliga a hacer nuevas contrataciones dentro de la misma casa. Y la compañía, al irrumpir dentro de esto, tiene que tener esto en cuenta para poder entender qué es lo que está pasando y qué es cómo un colaborador puede aportar valor a la compañía. Y así como la crisis potencia a las familias que están bien constituidas y que tienen buenos recursos y realmente va a arrasar con aquellas que estaban muy complicadas, las compañías que tenían valores más claros y los cultivaban y los practicaban fueron las que mejores reaccionaron, porque en una crisis se exacerban las emociones. Y así como se demuestra que muchas compañías reaccionaron bien, aquellas compañías que venían trabajando y declamaban valores o declamaban cultura, más, como digo yo, escrita en una pared, más de lo que se siente, realmente esto es como una cortina, como un telón que se cae y se revela, se cae la máscara y se marca el verdadero o el no verdadero interés por el trabajo, por sus colaboradores, por el cuidado de sus colaboradores. Gabriel, sí. Hay un punto que tocas que no quiero pasar por dejar, o sea, lo ratificaste más de una vez, pero creo que es un tema que va a impactar mucho también en el marco de relaciones laborales.
y un poco lo que también vamos a hablar con Pablo después. El tema central es facultades del empleador versus derechos del trabajador. Y puntualmente situaciones eventuales de discriminación. Si yo tengo un trabajador que me dice que no puede hacer teletrabajo bajo las condiciones estrictas y legales que corresponde, que sea instrumentado en el futuro, como decís vos, hoy no es teletrabajo, pero en algún momento va a hacerlo y alguien va a plantear una regulación legal. Pero en ese momento también va a haber cuestiones subjetivas y aún privativas del trabajador, que puede plantear que no está en condiciones de llevar adelante un esquema de teletrabajo que pueda implementarse desde el punto de vista legal de manera válida, porque como decís vos, tiene los hijos o la mujer, o un espacio que no garantiza la posibilidad del teletrabajo. Ahora, si yo le digo al trabajador, vos no podés porque no tenés el espacio, o el trabajador me dice, yo no lo hago porque no tengo el espacio, hay posibles situaciones de discriminación. Entonces, vamos a abrir un sinfín de problemática que pasa por el derecho a la intimidad, que pasa por el derecho a la no discriminación, facultades del empleador versus derechos del trabajador. O sea, es un momento para realmente detenerse a pensar cómo vamos a estructurar todo esto, ¿no? Mira, una condición, y eso lo voy a comentar a continuación, una de las condiciones claves para definir una política de teletrabajo tiene que ver con la voluntariedad del colaborador a realizarlo. Claro. Porque no solo por el tema de infraestructura, no solo por las condiciones edilicias, y acá hay que, para mí es la gran oportunidad de las áreas de talento en entender las competencias que requiere un colaborador para trabajar en forma remota, y quiénes pueden y quiénes no, porque no las tienen, y porque necesitan trabajar en otro entorno. Esta situación que está pasando hoy es temporal, esto está claro, no sabemos cuánto va a durar, seguramente más de lo que suponemos, y en algún momento vamos a volver a un esquema parecido al anterior, en donde va a haber mayor interacción, donde las oficinas se van a volver a abrir. Está claro que todo lo que es virtualidad llegó para quedarse. No vamos a volver al punto anterior, tampoco vamos a tener esto que está pasando. Esto lo voy a decir al final, pero lo puedo adelantar. Se estima que más o menos un 30 o un 35% del headcount de una compañía va a estar en condiciones de teletrabajo. Y también hay otra cosa súper importante a tener en cuenta. No todas las posiciones son aptas para el teletrabajo. El ejemplo más fácil que se me ocurrió es el de repositor de un supermercado. Repositor de un supermercado no puede reponer la góndola de su casa, tiene que estar ahí. Entonces, ahí hay mucho que hacer desde las áreas de talento en poder darle forma, entallar una política de gestión de teletrabajo, de gestión de trabajo en entorno virtual, para que justamente sacarle el mejor jugo a esta herramienta. Mismo como decía la Cámara, recién decía Liliana, no sabemos cómo vamos a seguir con estos webinarios. Está claro que no se va a seguir con lo anterior. A lo sumo puede ser, bueno, los que podemos nos reunimos, pero también les damos la oportunidad de poner conexión para los que les quede más lejos, para la gente de Córdoba, de Bellavista. Entonces, esa interacción llegó para quedarse. Y un punto fundamental, que tiene que ver con que la pandemia funcionó como un gran acelerador a todos los planes y procesos de transformación digital que en general las compañías ya estaban encarando. O sea, hay muchos memes al respecto que circulan en las redes diciendo, bueno, la empresa se transformó digitalmente porque el CEO lo planeó, porque no, o por la pandemia. O sea, realmente la necesidad hace que todo el mundo salga a recurrir a la tecnología que ya estaba preparándose, y a mi criterio, este proceso lo que hizo fue adelantar 2 o 3 años las cosas que ya se estaban por implementar. O sea, aceleró mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que tecnología, o cambio tecnológico, cambio cultural, no necesariamente van de la mano.
uno requiere del otro, pero el primero va muy rápido, muy, muy rápido, y el segundo va muy, muy lento. Entonces hay un gap ahí que cubrir en las organizaciones terrible. Y otra vez digo, porque para mí es fundamental, la oportunidad que tenemos los que nos dedicamos a talento a poder acompañar y hacer que esto vaya caminando medianamente parecido. Ustedes fíjense, y les puede haber pasado a cualquiera, de hecho yo tuve que ir al banco ayer y decía, pero como no necesito la tarjeta para el cajero, no, poné directamente el número de cuenta y con eso, y de golpe me vi depositando dinero y aprendiendo algo nuevo que hasta hace una semana, ¿cómo no necesito tarjeta para un cajero? Y de estos cambios vamos a ver infinitos. Realmente el impacto va a ser muy grande. Pero sí hay que tener en cuenta que por ahora, no hay muchas cosas del futuro dando vuelta. Todavía hay mucha tela por cortar. Más que nada lo que está pasando ahora es que todo lo que estaba dando vuelta se está aplicando. O sea, el teletrabajo no es nuevo. El teletrabajo puedo hablar desde el año 2000. Tengo casos que hemos trabajado desde esa época. Pero sí se va a acelerar mucho más y todavía va a haber más cambios. Bueno, para no demorarme mucho, y voy a pasar estos temas rápido, en todo caso después me van preguntando lo que les interesa. Dale, porque estamos en y media, así que sí. fíjate a ver si podemos lograr en 5 o 10 minutos. Hay tres patas importantes a tener en cuenta en una política de teletrabajo. Los aspectos de la comunicación, los procesos y la cultura. Y cuando digo procesos, también acá hablo de infraestructura. Ha pasado ahora que personas, colaboradores, tuvieron que salir a comprarse una máquina porque la empresa no se las proveía, porque había una sola laptop en la familia y la situación era insostenible. O sea, uno, una política de infraestructura necesaria. Dos, una readecuación de todos los procesos entendiendo la no presencia o el trabajo virtual, incluyéndolo. Por ejemplo, firma de documentos. Formas de encontrarse, formas de autorizar, muchas cuestiones que hay que revisar y reanalizar, además de metodología de trabajo. En relación a la comunicación, es fundamental tener una política de cómo nos vamos a comunicar, qué herramientas vamos a usar, cuáles son los canales para comunicarnos. No podemos dejarlo al albedrío de todo el mundo, que uno use una plataforma, que use... No, hay que tratar de canalizar que determinado tipo de comunicaciones van por mail, determinado tipo de comunicaciones pueden ir por WhatsApp, determinados tipos de comunicaciones se hacen en vivo. O sea, esto hay que pensarlo y hay que acomodarlo, porque si no es un caos. Y sobre todo, hay que tratar de dar un marco de referencia para que no sea un 7x24 en continuum, en donde cualquiera puede preguntar a las 12 de la noche y va a pretender que un colaborador le conteste. Entonces, hay que enmarcar una política de comunicación, tiempos de respuesta, y dos puntos muy importantes en la comunicación en espacios virtual para los líderes. Uno, hay que tener mucho cuidado con la privacidad, porque en espacios virtuales la primera víctima es la seguridad informática y la privacidad. Uno nunca sabe, por ejemplo, ustedes no saben si yo acá atrás de mi pantalla tengo otra persona que escucha, nunca sabemos quién está realmente en el ciberespacio. Y además, sabemos que más nos metemos en el ciberespacio, podemos tener problemas de delitos informáticos, que los hay, que son parte de la película, y que hay que convivir con estos riesgos. Otro tema importante que tiene que ver con la forma en que me comunico. La comunicación en espacios virtuales se intensifican las emociones. ¿Por qué? Yo no veo a la otra persona, yo no la vi, yo por ahí recibo un mail de mi jefe, al que no lo vi en todo el día, no pude semblantear si está de buen humor, si se peleó en la casa, si perdió su equipo de fútbol favorito, no sé cómo está. Y entonces voy a intuir, cuando él me manda una comunicación, voy a intuir desde mi perspectiva un estado, y muchas veces interpretamos las comunicaciones de forma totalmente errada si nos hacemos unas películas muy grandes. Entonces, hay que tener mucho cuidado
mucho cuidado con cómo escribimos, y hay que tratar de escribir corto y tener mucho cuidado con el tono, porque el tono puede ser interpretado de miles de formas. Entonces, usar la comunicación cara a cara, tratar de saltear ese gap de que no nos encontramos, pero tampoco abusar de ello. Y sí tener mucho cuidado con el tono de la comunicación y la seguridad y la privacidad de la comunicación. Algunas cuestiones para tener en cuenta, y esto lo voy a pasar medianamente rápido y después el que quiere preguntar. Cuestiones para tener en cuenta de subproductos o lo que yo llamo el lado oscuro del teletrabajo. 1, balance vida-trabajo. Y vuelvo a decir, hoy no es el mejor ejemplo de esto, hoy no es un parangón, hoy estamos viendo una situación distinta, pero en épocas normales es muy importante poner un límite entre el tiempo que se trabaja y el que no. Hay que tratar de cada colaborador y cada líder va a tener que tener en cuenta los tiempos en que el trabajador puede hacer sus cosas, cómo se organiza, cómo gestiona el tiempo. Hay muchas cosas que aprender desde el punto de vista de balance de vida-trabajo cuando uno teletrabaja. Otro fenómeno importante es el aislamiento. Yo estoy solo, encerrado en mi casa, no veo a mis compañeros, no sé cómo están. Realmente uno pierde de vista un montón de cosas que antes veía alrededor, en la cafetería, mientras se hablaban. Uno queda aislado. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo que lo que les contaba antes, la falta de comunicación cara a cara puede exacerbar ciertos sentimientos. Y otro punto es que yo trabajo y como no sé cómo está el entorno, yo no sé cuánto valor estoy aportando a la compañía. No sé si efectivamente lo que estoy haciendo importa, si les interesa, si soy efectivo, si no recibo feedback, si estoy solo como si estuviese en una isla. Entonces, estos fenómenos hay que tenerlos en cuenta, todos se pueden trabajar, todos tienen herramientas para hacerlo, y acá otra vez, la gestión de talento es fundamental para resolverlo. Yo les voy a pasar algunas prácticas, algunas prácticas que estuve viendo directamente navegando en LinkedIn, algunas prácticas que están haciendo las compañías utilizando la tecnología para poder de alguna forma remediar ese bache. Y claro, lógico, las compañías de tecnología son las que más rápido reaccionaron. En este caso Mercado Libre es un muy buen ejemplo de los programas que han hecho. Encuentros virtuales con los CEOs, after office virtuales, clases de gimnasia virtuales, una serie de prácticas nuevas que antes, la verdad, no las pensábamos, que se pueden empezar a aplicar y que tienen una ventaja enorme, dos ventajas enormes. Una, que son terriblemente económicas de hacer y son muy fáciles de probar, y si salen mal, volver a hacer otra cosa. O sea, son absolutamente reversibles, no pasa nada. Hacemos algo, no resultó, probamos otro. Entonces, esto obliga a las áreas de talento a abrir mucho la cabeza y animarse a innovarse a probar. Esto que hablamos del ensayo y error, y encontrar cuáles de todas estas prácticas que están circulando me va a dar respuesta a alguno de los problemas que estoy teniendo en la organización. Siempre teniendo en cuenta el punto de vista y la experiencia del empleado, que ahora sería la experiencia de la familia prácticamente. Entonces, esto está muy remanido, son las competencias que se necesitan para poder afrontar la crisis. El único problema que veo es que realmente nosotros le estamos pidiendo a nuestros líderes que sean flexibles, que tengan capacidad de adaptación, que tengan tolerancia a la frustración, que sean resilientes, que aprendan continuamente, que tengan pensamiento crítico, que tengan creatividad, que tengan empatía, y que si pueden tengan sentido de humor, porque toda esta ensalada realmente son casi superhéroes. Pero la verdad es que esto se necesita en serio, porque sin esto es muy difícil. Ahora también, las áreas de talento tenemos un desafío enorme en poder cubrir estos gaps que se van generando hasta que se pueda traspasar o reacondicionar el liderazgo a estas necesidades, a estos tiempos de tanta incertidumbre. Por eso para mí, todos tenemos que ir una velocidad más lenta. Esto es como estar en medio de una ruta
llena de niebla, que no sabemos cómo sigue el camino, lo único que sabemos es que tenemos que seguir, que no podemos parar, pero ¿qué hacemos? Bajamos la velocidad, nos acercamos, miramos, extremamos nuestra mirada y vamos tratando de ir despacito. Por eso para mí ahora las compañías deben necesariamente bajar un poco la velocidad, bajar la presión, entender que estamos en un momento muy, muy difícil, que le estamos pidiendo a toda la gente milagros, pero las que reaccionen más inteligentemente van a ser las que más fácilmente salgan del problema. Rápido liderazgo en temas de espacios virtuales. Ya algunas cosas adelante. Lo más importante es entender, y el liderar equipos virtuales obliga a pensar mucho en la persona y a identificar cuáles son las competencias y el estilo de las personas. Este colaborador vive solo, está con su familia, tiene las condiciones necesarias. ¿Cómo lo puedo hacer? Las conversaciones tienen que girar a, me entregaste la tarea, tienen que pasar a, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo vas llevando la cosa? ¿Qué problemas estás teniendo? Requiere un cambio del líder, una escucha muy activa y muy empática a entender que el colaborador está en su casa en un entorno muy difícil y que para entregar valor requiere ciertas condiciones. Muy probablemente hay gente que termine trabajando a la madrugada, porque no tiene otro momento, porque tuvo que acompañar a sus hijos durante la clase. Entonces, primero, entender la individualidad, ser más empáticos, estar en contacto continuo con los colaboradores, hablar con la gente, preguntarles cómo está, cuidarlos, escucharlos. El liderazgo es más horizontal cuando es en espacios virtuales, es más democrático, porque la misma tecnología genera esto. Pero hoy a la vez es más necesario, porque la verdad que nadie tiene la receta de cómo se sale de esto. Entonces, cuanto más abiertos estemos a escuchar a todo el mundo, mejor vamos a poder resolver la crisis. Y un punto muy, muy importante, que para mí sí hay un antes y un después, que va a ser el pasaje de el rendimiento por jornada al rendimiento por resultados. Este es un cambio profundo que va a haber, que no va a importar cuántas horas trabaje o no, sino que va a importar qué resultados esta persona me está entregando, qué es lo que me entrega y cómo yo puedo ayudar para entregar mejor. Varias cosas, esto es muy tradicional en liderazgo, pero estas preguntas tienen que estar formuladas. O sea, el trabajo virtual nos obliga a exacerbar las herramientas de management. Así como las emociones se exacerban, yo voy a tener que exacerbar mi cuidado y mi precaución de cómo doy una orden, cómo pido una tarea, cómo doy los tiempos, cómo distribuyo. Podemos hablar largo de esto, pero no quiero ir cerrando. Entonces, algunas hipótesis que yo tengo y de lo que voy leyendo y voy investigando. El aislamiento no es que va a terminar el 10 de mayo. La cuarentena puede terminar, pero la condición de aislamiento va a ser prolongado, va a ser por un tiempo importante. Y acá la tecnología aparece como una herramienta para poder ir cubriendo ciertos gaps. Yo coincido con vos, Fede, porque tenemos la misma edad parecida, nada sustituye a la relación personal, pero hay una realidad que se viene muy fuerte, que cada vez de alguna forma vamos a estar un poquito más distanciados. Y ahí la virtualidad va a ganar un terreno enorme, y sobre todo para las nuevas generaciones que ya vienen en entornos virtuales normalmente. Los chicos que juegan al Fortnite, los chicos que juegan mucho con las redes, ya para ellos es común, no estamos hablando de algo extraño. Lo que contaba, aproximadamente se estima, y estos ya son datos de España también, que un 30% de la población de las compañías van a quedarse a trabajar en forma remota. Probablemente puedan ir rotando. Las compañías van a tener que rediseñar sus espacios y van a tener que estar preparadas para que, en general, cuando estemos en la oficina, es para
tomar algunas decisiones, para hacer algunas reuniones de seguimiento, para evitar algunos de los fenómenos que contaba antes, como el aislamiento, como la falta de visibilidad. Y una cosa que yo digo, hasta hace 1 o 2 años para atrás, todas las compañías se estaban convirtiendo en grandes Starbucks. Todas las compañías estaban cambiando sus layouts, haciendo layout para que todos trabajemos juntitos, mesas, tiramos las barreras, políticas de puertas abiertas, grandes mesas compartidas. Bueno, todo eso que veníamos trabajando va a tener que volver para atrás y van a empezar a aparecer las barreras sanitarias, y ahí vamos a tener que ver qué pasa, y para mí también hay mucha tecnología que puede resolver herramientas colaborativas como Mural, por ejemplo, que pueden resolver cierta interacción que necesitamos, porque otra vez, necesitamos mucho de la diversidad y de la interrelación y del trabajo en equipo para salir de esto. Necesariamente la gestión de talento tiene que ir más hacia la empatía y hacia entender a los colaboradores, necesariamente. Yo, cuando veo que una empresa lo primero que hace es reducir su headcount y echa a la gente a la calle, esos caminos son muy cortos, esos caminos no llevan a mucho, hay muchísimas cosas para hacer, para bajar costos, que obviamente todo el mundo va a necesitar, hay muchas herramientas para implementar, que no sea solo pensar la más fácil. O sea, necesitamos entender de lo que es la economía colaborativa, en donde entre todos nos tenemos que sostener. Y esto se lo dejo para Pablo, o sea, necesariamente va a haber un replanteo a nivel mundial, y particularmente en Argentina, del marco laboral. Y sí, lo que me preocupa mucho, y tiene sus orígenes de por qué fundé Modo Beta, tiene que ver con qué va a pasar con aquellas personas que no puedan adquirir estas competencias que se necesitan. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no pueden, que queden excluidos hasta inclusive por la automatización de las tareas, que de eso ni hablamos? ¿Qué va a pasar con los que no se adecuen al cambio laboral? ¿Qué va a pasar con los seniors? O sea, hay mucho para trabajar en este sentido, y porque bueno, el impacto va a ser profundo, y no hablo de gente desempleada porque se quedó sin trabajo, no, hablo de gente desempleada porque no está apta, no tiene todas las competencias que necesita o el conocimiento para enfrentar este mundo. Y la articulación con lo legal y con las posibilidades reales va a ser una tarea muy difícil. Gaby, tenés últimos minutos para cerrar. Y nada, yo lo único que quiero decir es, esto es una frase que en cada artículo la trato de poner, es que cada vez que pensemos la tecnología o las transformaciones, cuando hablamos de transformación digital, es recalcar que son solo herramientas, pero las transformaciones reales son las culturales, y esas dependen de nosotros. Todo este impacto, si nosotros no nos lo planteamos y no asumimos que también tenemos que transformarnos, vamos a formar parte de un batallón de gente a la cual vamos a tener que contener de alguna forma, porque se queda fuera del juego. Nada más. Excelente, Gabriel, tremenda presentación. Ya me están preguntando en el chat si podemos compartir la presentación. Sí, por supuesto. Sí. Gracias. Ya la tiene. Genial. Bueno, ahora viene otro momento álgido, espera. Sí, es complicado porque, y ayer lo hablábamos con Pablo, que las herramientas legales que tenemos son nada, son muy pocas. Y el tema también pasa por decir cuántas herramientas necesitamos y cómo complementamos la herramienta legal con la gestión de recursos humanos, ¿no? Yo lo que no he visto por ahora, Pablo, no sé si vos te ha pasado, pero esta idea de parar la pelota y pensar un poco más el tema del teletrabajo, actualmente aún sin regulación, no ha sucedido. O sea, yo no he recibido consultas diciendo, che, armemos un protocolo de emergencia de teletrabajo. ¿A vos te ha pasado, Pablo? Yo no lo he visto. No. Para nada. Tal vez las empresas superadas por la propia urgencia de este momento es que han dejado eso para una segunda etapa. Sí, lo que yo estoy vislumbrando, y algunas empresas ya me han anticipado,
es empezar a encarar este tema cuando termine el aislamiento, asumiendo que claramente, primero que el aislamiento no va a terminar un día para el otro, sino de una finalización abrupta, y nada, cuando regulatoriamente estemos autorizados para volver a nuestras oficinas, ni las empresas, ni los propios empleados visualizan una vuelta masiva a las oficinas, sino que va a haber cierta resistencia, en todos los ámbitos, ¿no? Hoy a la mañana, por ejemplo, estaba hablando con una empresa de retail que tiene muchas tiendas, y que estaban, me consultaban más que nada en lo que tenía que ver con los protocolos de higiene, y decían algo que es muy cierto, es decir, por más que las tiendas, los centros de atención al público, en distintos rubros, ¿no? Abran, va a haber una resistencia de la población en general a salir masivamente, Sí, claro. a adquirir productos. Sí. Pasa lo mismo con el esparcimiento, pasa lo mismo con muchas actividades. Por lo menos hasta que no salga una vacuna, lo cual sabemos que con suerte va a estar disponible el año que viene, va a haber una reticencia natural de todos nosotros a retomar la vida como la concebíamos hasta hace 2 meses. Sí, sí, hay que ver esa reticencia, cómo se traslada al marco de la regulación legal, porque la gente puede tener reticencia a trabajar efectivamente, pero tiene facultad o tiene derecho para decir yo no trabajo. Entonces, bueno, lo estamos viendo en temas de trabajos esenciales y lo vamos a ver poco a poco a medida que vayan habilitando actividades, a ver si efectivamente cómo juega esa compatibilidad de derechos. Por un lado, de la compañía exigir la prestación efectiva en establecimiento, y por otro lado del trabajador que sostiene que, bueno, tiene derecho a quedarse en su casa porque tiene familiares eventualmente en grupos de riesgo, ¿no? Entonces, corresponde sancionar, corresponde pagar, corresponde justificar ausencias. Bueno, hay mucho todavía por develar. Ahora, contanos algo de la regulación legal del teletrabajo. ¿Qué experiencia hemos tenido? Bajo la ley con el trabajo, ¿cómo nos movemos? Dale con la parte dura. Voy a tratar también, como decía Gabriel, empezar el momento álgido de subir la presentación. Bien. Ahí no Contás sé con 12 minutos, Pablo. Bueno, voy a tratar dos cosas, de ser breve y de no aburrirlos. ¿Sí? No, eso sí que no. A ver, lo que les propongo en materia de regulación legal es dividir esto básicamente en tres escenarios, ¿no? El primer escenario es el contexto legal en materia de teletrabajo previo a la pandemia, ¿sí? Donde tenemos todavía una regulación que desde el punto de vista cuantitativo podemos decir que es escasa o que es poca, no necesariamente que sea insuficiente, porque esto va un poco en línea con lo que vos planteabas, Federico, de hasta qué punto es necesario salir masivamente a regular el teletrabajo y si eso ayuda o no a promover esta figura. Más en un contexto en el cual el teletrabajo hoy es mandatorio y que por mucho tiempo, como bien decía Gabriel, por lo menos va a haber una dotación importante de personal que aún después del aislamiento obligatorio va a estar prestando servicios bajo esta modalidad. Inicialmente, y haciendo un breve raconto, les cuento que la primera preocupación que tuvo el Estado en materia de teletrabajo fue más una preocupación desde el punto de vista de lo que es seguridad e higiene vinculado a lo que es accidentes y riesgos del trabajo, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una modalidad de prestación de servicios que se presta ya sea o en el domicilio del trabajador o en otro lugar, porque no necesariamente desde el punto de vista legal la definición de teletrabajo
encuadra en toda tarea que se realice exclusivamente en el domicilio del trabajador, sino que muchas veces esta prestación se realiza en otros lugares, pero siempre el denominador común es que es fuera del ámbito del establecimiento o de los establecimientos del empleador, ¿no? Y en este sentido, como les decía, la primera preocupación fue en materia de seguridad e higiene porque estamos ante una prestación o ante una modalidad de prestación que está fuera de la esfera de control de la empresa. Y es por eso que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en el año 2012 sacó una resolución donde obligaba a las empresas que tuvieran personal bajo el modo de teletrabajo, sea en forma total o parcial, pero siempre de carácter permanente, es decir, excluyendo aquellas ocasiones de teletrabajo simplemente, valga la redundancia, ocasional, ¿sí?, a comunicar esta situación a la ART, más que nada los efectos de permitir la extensión de la cobertura en el escenario de algún accidente. Y por otro lado, obligar a las empresas a proveerle a los trabajadores de determinados elementos de seguridad. Elementos de seguridad que, si esto lo bajamos a la práctica, o por lo menos a la experiencia que yo tenía en la materia, era de cumplimiento parcial. Es decir, la realidad indica que no todas las empresas que tenían formato de teletrabajo, incluso de modo permanente, le entregaban a los trabajadores estos elementos. Los elementos eran desde sillas ergonómicas, extintores de incendios, botiquín de primeros auxilios, hasta una almohadilla para el mouse, y un manual de buenas prácticas en materia de seguridad e higiene, manual que yo no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, a lo que apuntaba era instruir al teletrabajador en cuanto a la forma de utilizar estas herramientas que le provee la empresa, y también de ayudarlo a visualizar y resolver aquellos elementos que dentro del ámbito donde está realizando el teletrabajo, que puede ser, como dijimos, su domicilio, o otro ámbito fuera del establecimiento, pudiera ser causal o concausa de un eventual accidente de trabajo, ¿no? Eso es lo que contienen estas políticas. Esto es del año 2012, el grado de cumplimiento de esto fue gradual. En el año 2013 encontramos una resolución del Ministerio de Trabajo que crea el PROPET, que es el Programa de Promoción del Empleo en el Teletrabajo, que tenía por objeto, más que nada, en una primera fase, un monitoreo de lo que es la práctica de teletrabajo. Es decir, lo que quería el Estado acá era, principalmente, que a través de un esquema de contratos de adhesión al programa, las empresas que implementaran teletrabajo adhieran a este programa de forma tal de poder monitorear cómo realmente se desenvuelve en la práctica, con la finalidad de evaluar qué aspectos de la dinámica diaria del teletrabajo podían o ameritaban ser objeto de una regulación futura. La adhesión a este programa no era obligatoria, es decir, no implicaba que toda empresa que implementara institucionalmente la figura del teletrabajo tuviera que incorporarse mandatoriamente al programa, pero era una herramienta que permitía, más que nada, era la plataforma que servía, por un lado, que la empresa pudiera establecer políticas en materia de teletrabajo, e incluso fomentaba la posibilidad de incorporar normas de materia de teletrabajo en lo que es la negociación colectiva. La tercera fuente de regulación del teletrabajo son las propias políticas internas de la empresa, un poco lo que dejaba planteado Gabriel, ¿no?, que es uno de los grandes desafíos, es decir, ¿cómo vamos a regular esto? ¿Sí? Políticas internas que en el caso de empresas multinacionales muchas veces venían importadas de sus casas matrices, en otros casos eran de producción o de generación local, que apuntaban más que nada a aclarar cuáles son los derechos y obligaciones tanto del empleador como del teletrabajador en estos casos, cómo manejar, por ejemplo, todo lo que implicaba aquellos gastos
que el teletrabajador eventualmente debía afrontar para permitir el teletrabajo, como el pago de internet, insumos informáticos, etcétera, cómo es el manejo de la protección de datos, es decir, no solo lo que hace a la esfera de intimidad del teletrabajador, sino el manejo de la protección de datos de la propia empresa, es decir, cómo el teletrabajador que accedía en forma remota, ¿sí?, está obligado a manejar y administrar esos datos a los cuales accede. Y finalmente lo que es la discontinuación, es decir, las prerrogativas que tiene la empresa para, así como implementar, discontinuar en forma temporal o permanentemente la práctica del teletrabajo. Y finalmente, la cuarta fuente de regulación, escasa, más allá que muchas veces desde el propio Estado, respecto a y también desde las propias normas, se trató de fomentar la regulación a través de la norma convencional. La realidad es que son pocos los convenios colectivos que hacen referencia a la utilización del teletrabajo. ¿Sí? Ahora bien, esta es la foto que teníamos por lo menos hasta fines de febrero de este año. ¿Sí? Ahora bien, como todos sabemos, ya a partir de marzo, el primer escalón que tuvimos en la administración pública de la pandemia fue inicialmente no el aislamiento obligatorio, sino el primer paso fue la ampliación de la declaración de emergencia en materia sanitaria. ¿Sí? Es decir, todos recordarán que antes del aislamiento hubo un paso previo que duró, creo que 2 semanas, como mucho, que fue el de dispensar de ir a prestar servicios a determinados grupos de trabajadores, ¿no? Es decir, no solo los que venían del exterior con la cuarentena mandatoria, sino los que eran grupos de riesgos, personas de determinada edad o que tenían determinadas patologías o que estaban inmunodeprimidos. ¿Sí? Y acá es cuando el Ministerio de Trabajo interviene y dicta la primera resolución, la resolución 202, donde permite o contempla por primera vez lo que es la prestación de servicios de este grupo, por lo menos, de la prestación de servicios desde el lugar donde están realizando aislamiento. En forma concomitante con esta resolución, y viendo ya lo que se venía, porque ya en esos días lo estábamos viendo en Europa, era cuestión de días el aislamiento o la cuarentena obligatoria, es que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, con buen criterio, dice, bueno, si todos los empleados, o gran parte de ellos, van a empezar a trabajar de la casa, no tendría mucho sentido, ¿sí? Porque aparte operativa y materialmente es imposible exigirles a las empresas que empiecen a dar cumplimiento con todo el suministro de estas herramientas que en materia de seguridad exigimos para el caso del teletrabajo. Y es por eso que dictó una resolución, que es la resolución 21, donde estableció la inaplicabilidad de la resolución que les había comentado antes, el año 2012, a los casos de los trabajadores que están prestando servicios desde el lugar de aislamiento en el marco de lo que inicialmente se implementó en la declaración de emergencia y después se transformó en el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Sí? Lo que sí mantuvo y ratificó como una obligación es el de comunicar a la RT a aquellos trabajadores que efectivamente estaban prestando servicios desde el lugar de aislamiento o desde su domicilio. Y finalmente esto se complementa cuando a partir del 20 de marzo el gobierno, a través del decreto 297, dicta ya el aislamiento preventivo, el social preventivo obligatorio, donde ahí sí, en forma también simultánea, el Ministerio de Trabajo dicta una primera resolución que después fue derogada y reemplazada por la resolución 279, pero que en esto que nos ocupa decían básicamente lo mismo, y que ya habla de la prestación de servicios desde el lugar de aislamiento en forma general, con excepción de aquellas tareas relativas a actividades que estaban exceptuadas por su carácter esencial del aislamiento, ¿sí? Y donde efectivamente lo que decía era
daba la facultad e instaba a las partes, empresa y trabajadores, a que en el caso de aquellos que trabajaron o prestaban servicios desde el aislamiento, ¿sí?, a convenir, ¿sí?, desde el punto de vista y en el marco de la buena fe contractual, me parece que esta es una de las claves después para hablar de cómo vamos a regular el teletrabajo, ¿sí?, las condiciones en que estos trabajadores van a prestar tareas, ¿sí? Este es el panorama de lo que tenemos hoy. Paralelo a esto, y ya desde el año 2007, empezaron a circular, hubo iniciativas de determinados proyectos de ley para regular el teletrabajo, proyectos que en todos los casos, algunos con mayor afán regulatorio, otros dándole más libertad a las partes, por distintas razones no prosperaron, ¿sí? Justamente, y a raíz de toda esta situación coyuntural que estamos atravesando, a principios del mes de marzo, se presentó un proyecto de ley de teletrabajo, que es un proyecto presentado por el PRO, que ya había sido presentado con en oficialismo en el año 2018 y que perdió estado parlamentario. Ese mismo proyecto fue nuevamente presentado a través del Senado. Es un proyecto cuya autora, entre otras, fue la senadora Gladys González, y que actualmente está bajo análisis en la Comisión de Trabajo del Senado y en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión también del Senado, que tiene por objeto regular determinados aspectos del teletrabajo. Tiene elementos que algunos son positivos, otros pueden, entiendo yo, es una opinión personal, me parece que pueden terminar desvirtuando o atentar contra esta figura. Básicamente lo que hace es, primero, es abordar lo que es el concepto de teletrabajo. En este sentido no innova demasiado, sino que va más que nada a repetir lo que es la definición que ya había hecho la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en cuanto a una prestación de servicios que se ejecuta fuera del establecimiento del empleador, ¿sí?, a través del el uso de plataformas tecnológicas en materia informática y de comunicaciones, hace hincapié en el carácter voluntario, pero no solo por parte de la empresa, sino también del trabajador, ¿no? Destaca el carácter reversible de esta figura, pero no solo por parte del empleador, sino por parte del trabajador, en los casos en los cuales el trabajador no haya sido inicialmente contratado exclusivamente para hacer teletrabajo, ¿no? Es decir, establece que aquellos trabajadores que inicialmente fueron contratados para prestar servicios en forma presencial, tienen la potestad de solicitar a su empleador, mediante un preaviso de 30 días, volver a esa modalidad de trabajo, ¿sí? Salvo que las partes hubieran establecido o acordado el teletrabajo como una condición esencial del contrato al inicio de la celebración, ¿sí? Es decir, al momento de celebrar el contrato. Contempla dos modalidades, la modalidad total del teletrabajo como también la modalidad parcial, ¿sí?, sobre determinados días. Establece, y esto sí es algo interesante, pues es algo que genera preocupación en las empresas, incluye al teletrabajador, ¿sí?, de lo que es el régimen de jornada de trabajo y en consecuencia todas las regulaciones en materia de horas extraordinarias y de trabajo nocturno. Permite y da la potestad de distribuir la jornada de trabajo, ¿sí?, dentro de un marco de razonabilidad y obviamente respetando los máximos en cuanto al tiempo de trabajo dentro de la jornada, ¿sí? Establece la responsabilidad del teletrabajador en cuanto al uso de los bienes que le provee el empleador, se refiere a lo que es la protección de datos personales. Acá lo que hace es recoger un poco lo que muchas políticas empresarias tienen en este aspecto, y les diría que lo más innovador, si se quiere, y que va a ser objeto de alguna crítica,
es que establece un derecho por parte del trabajador de hacer uso del teletrabajo cuando la naturaleza de sus tareas así los permiten, en el caso de nacimiento o adopción, esto va tanto para el padre como para la madre, durante un plazo de 12 meses durante el nacimiento. Como una prerrogativa propia del trabajador a la que puede solicitar en la medida que sus tareas así lo permiten. ¿Sí? Ratifico un poco lo que dice, lo que ya sostiene la superintendencia en cuanto a la potestad del empleador y eventualmente la RT, previa coordinación con el trabajador, pues estamos hablando nada más y nada menos que su domicilio, de inspeccionar el lugar de trabajo. ¿Sí? Y finalmente deroga una vieja prohibición que tiene nuestra ley de contrato de trabajo en el artículo 175, que a la prohibición de trabajo en domicilio, es una prohibición arcaica que tenía por objeto evitar que el empleador utilizara el domicilio del trabajador o lo enviara a trabajar a domicilio como un mecanismo para sacarlo fuera del control del régimen de jornada, ¿no? Este proyecto está hoy en el Senado, como le dije, todavía no va a ser tratado en el recinto, no está dentro de lo que es la agenda de tratamiento parlamentario, está todavía trabajándose a nivel comisión. Frente a este escenario, y como bien decía Gabriel, teniendo en cuenta que va a haber un importante porcentaje de trabajadores que cuando podamos volver a nuestras oficinas, ¿sí?, no va a ser como lo estábamos haciendo comúnmente, es decir, por una resistencia, por un lado de los propios trabajadores y también de las propias empresas. Les cuento también a modo anecdótico, me ha tocado asesorar empresas que actualmente están trabajando porque tienen servicios catalogados como esenciales, y ya han afrontado durante este mes y medio que tiene el aislamiento situaciones de empleados que han planteado su resistencia a ir a trabajar, no solo en los casos en los cuales convivían con una persona que pertenece a un grupo de riesgo, sino también por un temor propio a contagiarse, ¿no? Con lo cual son todos temas que va a haber que abordar, es uno de los grandes desafíos de aquí en adelante. En materia de teletrabajo... ¿Cómo? El hipocondríaco. Exactamente, bueno, pero ¿sabes qué pasa? El hipocondríaco es cierto, pero también todos, viste que en este mes y medio, todos los especialistas nos dicen, cuidémonos de la epidemia, pero también cuidémonos de la infodemia, ¿sí? Es decir, yo creo que más allá de los hipocondríacos que hay, yo personalmente no lo soy, creo que todos, de mayor o menor medida, fuimos desarrollando cierto grado de hipocondría por la información que estamos recibiendo, ¿no? Sí, claro. Desde fake news, cuestiones exageradas, pero que a todo el mundo le fue generando cierto temor el tema de salir de nuestros hogares, que hoy se han convertido en lo que es nuestro espacio de confort, más allá de los conflictos y negociaciones permanentes que tenemos que afrontar con los miembros de nuestra familia, ¿no? Tenés un minuto más, Pablito. Bueno, mira, básicamente, y para resumirlo, los desafíos, por lo menos cuando entiendo que desde el punto de vista legal, que afronta el teletrabajo hoy, en lo que es las facultades del empleador, es decir, el ejercicio del ius variandi, es decir, de qué punto de vista no sea calificado como un ejercicio abusivo del ius variandi las distintas medidas que el empleador tome o aborde al momento de administrar el teletrabajo y las condiciones de su ejercicio. Lo que es la organización del teletrabajo, es decir, ¿qué jornada voy a poner? ¿Cómo voy a medir esa jornada? ¿Sí? ¿Cómo voy a administrar los descansos que sí o sí le tengo que dar al teletrabajador? ¿Cómo voy a supervisar el trabajo? Algo que decía muy bien y que planteaba Gabriel, es decir, ojo que esa supervisión no implique inmiscuirme, ¿sí?, en la esfera íntima del teletrabajador, en un escenario donde hoy no está trabajando solo en su casa, sino que está con su familia, sus hijos haciendo tareas, es decir, todo es un escenario mucho más complejo, y que va a ser así durante un plazo razonable, incluso después del aislamiento. Y finalmente lo que es la administración en materia de seguridad y salud, no solo las herramientas que tenemos hoy, que va a haber que reflotar
la vigencia de esta resolución de la superintendencia, sino que también va a haber que ver qué otras herramientas vamos a tener que proveer, no solo para el trabajo, sino también lo que hace la seguridad y en lo que es en la materia preventiva respecto de los contagios, ¿sí? Por eso es que entendemos, y ya no queriendo excederme del tiempo, es que las políticas que necesariamente tienen que tener en materia de teletrabajo las empresas es manejar muy bien la comunicación, ¿sí? El tratamiento por causas objetivas, es decir, el teletrabajo tiene que ser administrado en función objetiva, es decir, no significa a todos dar las mismas herramientas o la posibilidad de teletrabajo a todos por igual, sino dividir por sectores en función de aquellas tareas que apliquen para el trabajo y aquellas que puedan aplicar parcialmente o no hacia la prestación bajo la medida de teletrabajo. Lo que es la consistencia, acá uno de los grandes pecados ha sido, incluso las empresas que tienen políticas, hacer excepciones. Cuando empiezan a hacer excepciones es uno de los grandes pecados, porque eso empieza a generar una serie de antecedentes que terminan jugando y atentando contra la propia autoridad de esas políticas que la propia empresa estableció. ¿Cómo va a ejercer los controles? El carácter transitorio y reservarse a la empresa la facultad de revertir la modalidad de teletrabajo, la administración en materia de reintegro de gastos y aquellos requerimientos específicos que vamos a tener en cuenta, ¿no? Es decir, no solo lo que decíamos antes, hoy el teletrabajo incluye también no solo trabajar con la computadora de nuestras casas, sino tener este tipo de reuniones. Con lo cual es razonable que el empleador, por ejemplo, le exija a los trabajadores que cuando tengan reuniones, primero que estén visibles, que estén presentables, al momento de tener este tipo de reuniones, es decir, exigirle este tipo de el cumplimiento de todas estas normas que hay que plasmarlas a través de lo que son las políticas. Y después la prevención en materia sanitaria, que es un poco lo que yo les comentaba antes, donde también va a haber que, aun cuando esto sea de forma remota, exigirle determinados recaudos, ¿sí?, en materia sanitaria para prevenir contagios. Es decir, todas aquellas políticas que las empresas empiezan y protocolos que empiezan a implementar para prevenir contagios de COVID en sus establecimientos, algunos de ellos va a tener que exportarlos a lo que va a ser el lugar de trabajo de los teletrabajadores. Esto básicamente, en lineamientos generales, sería cómo estamos parados hoy en materia legal de teletrabajo. Y para no excederme tampoco más en el tiempo. No, muchas gracias, Pablo, impecable presentación. También estará a disposición de todos como para poder compartirlo, me imagino. Sí. Es evidente que hay mucho por trabajar, ¿no? Y creo también que la única forma de enfrentar esto a futuro será un trabajo conjunto muy estrecho entre recursos humanos y legal, porque nosotros siempre necesitamos saber qué necesita la gestión de recursos humanos como para poder acomodar la ley a la necesidad de esa gestión, ¿no? Bueno, abrimos, si podés sacar la pantalla, la presentación, sí. Abrimos bien el chat, bien exactamente. Bueno, hay preguntas, obviamente. Yo lo que sugiero es, más que leer preguntas, directamente como no somos tantos, todavía no somos tantos, podemos alzar la voz y hacer la pregunta directamente. Creo que Roberto tenías, la primera que vi es de Roberto Van der See. Si querés habilitar tu micrófono y arrancamos con las preguntas. Bueno, gracias Federico, buenos días. Bueno, lo he dicho en el chat, lo reitero en forma pública, una presentación brillante, muy didáctica y muy útil para todo lo que viene ahora con el teletrabajo. Yo me permito, Gabriel, pedirte 4 o 5 tips. Nosotros somos un estudio profesional de una plantilla de 160 personas. Yo la verdad que no era uno de los que, no digo me negaba, pero más miraba más en forma negativa todo el tema del teletrabajo, por la cuestión de administrarlo. Bueno, esto nos pasó por encima, y hoy tenemos que decir cómo vivo, cómo sigo con el teletrabajo, que como vos bien decís, vino para quedarse. Lo que yo te pedía es, si nos podés dar 4 o 5 tips o ideas para ver ideas para plantear administración y control, un control empático a la distancia en forma virtual. ¿Por dónde empezamos? Mira, acá hay como varios escenarios, teniendo en cuenta que es una población
acotada, 160 es mucho, pero se puede trabajar. Yo lo que tendría es, primero, 2 mapas. Tendría el mapa de mi equipo y miraría quiénes tienen más o menos problemas, o sea, quiénes están en situaciones complicadas hoy para trabajar, y quiénes no, o sea, una persona que vive sola, soltera, que no tiene problemas, ya separo 2 problemas. Y pondría foco en la gente que tiene problemas, los que tienen familia, los que no tienen espacio para trabajar, los que no tienen buenas herramientas, y ahí haría un trabajo como un poquito más detallado, uno por uno, a ver cómo podemos resolver los problemas. Segundo mapa es de mis líderes, o sea, quiénes son los líderes que mejor se pueden adaptar a esta situación y quiénes son los que realmente no. Entonces, ahí separaría de vuelta y pondría foco en los que no se adaptan por la forma de comunicación, por la presión o lo que sea, y le pondría un ojo en ese tema y los acompañaría. Después, desde el punto de vista de control, hay varias herramientas para poder llevar, digamos, un control un poco más efectivo de lo producido. Hay herramientas sofisticadas, como puede ser Transparent Business, que es una plataforma de gestión para teletrabajadores y especialmente de servicios profesionales, y hay otras que son por ahí, como Trello, que son herramientas un poco menos sofisticadas, pero para trabajo colaborativo y seguimiento de tareas. Ahora, sacando lo que es los temas de herramientas, yo lo que trataría es, después de esos mapas, trataría de tener mucho encuentro con la gente. Trataría de que trabajar en corto plazo, o sea, me pondría metas a corto plazo, porque en el largo, la verdad que no lo sabemos, y trataría de conseguir resultados lo más objetivos posibles en microgrupos. No sé si me explico. Trataría de como ir asignando en estos 15 días, de esta gente necesito esto, de esta gente necesito esto otro. Y sería un poco, haría un ejercicio, y yo me pongo en tu lugar, y me imagino que te va a costar, de tener cierta paciencia, de no exigir o no suponer todo como lo hacías antes, porque no lo vas a poder lograr. La verdad que no lo vas a poder lograr. Entonces, ahí hay un trabajo tuyo, si es que sos el responsable de todo, del estudio, de reflexión y decir, bueno, ¿qué es lo más importante que necesito en esta situación de conseguir de los equipos? ¿Cómo puedo comunicarlo? ¿Cómo puedo hacer reuniones? Pueden ser parciales, puedes hacer encuentros con tu gente y escucharlos, armar espacios. ¿Quiénes son los que más complicados son? Porque, ¿cuáles de mi equipo son los que más siempre me han traído algún que otro problema? Poder trabajarlos con ellos aparte, y sobre todo entender quiénes son los problemas para trabajar. Ahora, partiendo de eso, después tenés muchas herramientas técnicas para gestionarlo en el largo plazo. No sé si con esto te ayudo. Perfecto, Gabriel, muchísimo. Me ayuda. Te digo que el trabajo nuestro, como es por objetivos básicamente, y en equipos de trabajo, es bastante funcional a esta muy buenas ideas que me da, así que te agradezco muchísimo. Mirá, para ponerte un ejemplo, mi bisabuela italiana trabajaba en su casa, aparaba calzado. O sea, el otro día estaba pensando en esto, o sea, y es real, la tipa le pagaban por determinada cantidad de unidades, no tenía internet, no tenía nada, te estoy hablando de hace muchos años. O sea, hay que poder pensar un poco cómo adaptar mi trabajo a la nueva realidad. Gracias, Gaby. Pablo, acá me preguntan directamente en el chat, en mensaje directo, vos hablabas del proyecto de la ley de teletrabajo y la flexibilidad de la jornada. Si no ves que en materia de jornada de trabajo con flexibilidad puede haber reclamos futuros por temas de horas extras, y si esto lo ves viable, yo agrego a la pregunta. Sí, mira, a ver, el objetivo de esa previsión en el proyecto de ley era justamente evitar reclamos por una eventual extensión de la jornada de trabajo, básicamente
el entendimiento que en la modalidad de teletrabajo es muy difícil medir el curso de la jornada, ¿sí? Por varias razones. Primero, porque muchas veces el teletrabajo se da en una jornada que es intermitente. Hay muchas empresas que tienen ya varios años con implementado el teletrabajo, y por ejemplo, por el tipo de tareas de determinados teletrabajadores, tienen la posibilidad de, durante el día, hacer otras actividades, gimnasio, en la medida que cumplan con determinados objetivos diarios, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con determinadas empresas de software, ¿sí? Con lo cual, el tema de la jornada de trabajo, de medir la jornada de trabajo en el teletrabajo es algo que realmente es muy difícil, ¿sí? El enviar un correo electrónico o hacer determinada actividad fuera de lo que es el horario que tiene la oficina presencial, no implica de por sí que esté haciendo una jornada, que esté haciendo una hora extra, ¿sí? Entonces, por eso el objetivo o la idea de este proyecto era excluirlo de la jornada de trabajo. Ha habido algunos reclamos en la justicia en materia de horas extras por este tema, resoluciones judiciales ha habido muy pocas y aisladas, en las que yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver, han hecho hincapié en la necesidad en la carga de acreditar que ese trabajo insumió horas extraordinarias, es decir, acreditar el trabajo extraordinario, ¿sí? Cosa que también desde el punto de vista del trabajador es difícil de hacer, ¿no? Con lo cual, ese es uno de los grandes temas al momento de regular. Cuando charlábamos y decíamos, ¿hasta qué punto uno ayuda a fomentar la figura regulándola? ¿No la terminamos matando? Bueno, yo creo que uno de los aspectos en los cuales la ley tiene que decir algo es por lo menos en excluirlos del régimen de jornada de trabajo y lo que es la regulación en materia de la SEC. Gracias, gracias Pablo. Cecilia, ¿tenés una pregunta para hacer? Sí, Cecilia, sí, muchas gracias. Yo quería preguntar si desde la visión de ambos, ¿hay alguna empresa en el mundo hoy, y si hay en Argentina mejor, que haya implementado, que esté implementando esto con esta nueva modalidad con éxito, pero no la modalidad del COVID? Porque para mí el COVID también distorsiona lo que estamos viendo del rendimiento de la gente. La gente hoy está encerrada y trabaja tal vez mucho más de lo que trabajaría en condiciones normales. Mira, como ejemplos hay varios. A mí me parece que Mercado Libre, por lo que conozco, es la que ya tenía un ADN digital, entonces es como muy fácil. Muchas empresas de tecnología ni siquiera han sentido el impacto, porque nada, la gente trabajó en su casa y ya estaban preparadas. O sea, para mí, sinceramente, tiene más valor la gente que no tenía ninguna práctica, que en el medio se equivocó mucho también ahora. Me contaban de un banco que largó toda su gente a trabajar, 4.500 empleados, y al otro día se dieron cuenta de que no tenían las redes preparadas para eso, y tuvieron que volver para atrás. O sea, a mí me gustan mucho más los casos de estar mirando, probando, hasta encontrar el camino, porque no es fácil. Ok, gracias. Muchas gracias. Desde el punto de vista de regulación legal, Ceci, Chile avanzó bastante, ¿no? Chile promulgó una ley de teletrabajo en el mes de abril, los primeros días de abril creo que salió la ley publicada, y es un esquema bastante interesante, nada demasiado novedoso, pero tiene esta cuestión de la posibilidad del empleado de requerir la vuelta a trabajo, con un término definido. Bueno, es una experiencia más o menos interesante que podríamos copiar eventualmente. A ver,
ya estamos en 25, seguramente sean muchos los que deberán por otras obligaciones ir abandonando, pero yo tengo una consulta que también, bueno, había una pregunta parecida, y así que la hago mía, Gabriel. Por lo que estoy viendo, la posibilidad de mantenerse conectado en el tiempo puede tener una resistencia inferior a la conexión que puedes tener físicamente, ¿no? En una oficina. Pongo el ejemplo de las universidades. Hay algunas públicas, sobre todo, que están teniendo para sus estudiantes y alumnos que por ahí 4 horas seguidas de conexión y de clases a través de la plataforma de Zoom o lo que fuese, pero hay otras privadas, y ayer hice una consulta puntual en una universidad diciendo, no veo que estén ocupando las 4 horas o 5 horas diarias de actividad normal de clase que tienen o que tenían hasta febrero. Y me responden, es cierto, nos hemos asesorado y científicamente y en términos médicos no es aconsejable tener una conexión de más de 2 horas, 2 horas y media como mucho. ¿Ves que exista específicamente esta resistencia o por lo menos estrés digital si yo tengo una conexión intensa por mucho tiempo? Mirá, sobre todo si no estás acostumbrado. El estar, primero, para teletrabajar no hace falta estar todo el tiempo online, vamos a diferenciar. En cuanto a las comunicaciones virtuales, sin duda, porque vos estás procesando mucha más información que la que procesás cara a cara, y además estás construyendo mucha información que no tenés que antes procesabas, por ejemplo, el lenguaje corporal. Claro. O sea, y ahora, además, hoy estoy en un grupo donde una colega da clases y decía que la agotaba. Y yo digo, lo que pasa es que te estás mirando mucho al espejo a ver si estás bonita mientras hablas. Y me dice, no, me miro las canas. O sea, vos naturalmente te vas te estás mirando y decís, ay, estoy bien, estoy... Vos cuando estás en una reunión, al sumo que alguien te diga, no te das cuenta. Acá estás como todo el tiempo, sí, definitivamente cansa más. Sí, las reuniones virtuales tienen que ser más breves, porque además hay otra cosa, la cantidad de herramientas que vos tenés para distraerte son enormes, y tu tiempo de concentración es mucho menor. Yo puedo, mientras hablo, yo puedo estar chateando y ninguno de ustedes se va a dar cuenta, eso se los aseguro, porque he tenido tantas reuniones virtuales, tanta cosa tan pesada, de escuchar a gente hablando, y sí, y estoy haciendo otra cosa, porque tengo todo acá un mundo a mi alrededor, y es más fácil. Entonces, mi consejo es mantener periodos cortos, hacer breaks en el medio, y además aprender la disciplina de la gestión de tiempo. Porque también el otro costado es que vos podés trabajar todo el santo día y no te das cuenta. Sí, pasa rápido, aparte, es increíble, ¿no? Es terrible. Entonces hay que tener una disciplina mucho más fuerte en gestionar tu tiempo, en poder aprovechar mejor, en hacer cortes, en no saltar de la cama y empezar a trabajar. Hay como muchas cosas para pensar. Bueno, es todo parte del aprendizaje, y como hay que hacer las cosas no demasiado duraderas, vamos a dejar acá, agradeciéndoles nuevamente a los dos, Pablo y Gabriel, por sus presentaciones, fueron terriblemente excelentes, los comentarios son en ese sentido muy elogiosos, así que te cedo la palabra, Liliana, para dar término a esta reunión. Bueno, gracias Federico. Sí, la verdad, Gabriel, Pablo estuvieron geniales, anoté un montón de cosas. En este momento, estas temáticas tan actuales, nos encanta presentarlas porque muchos socios están muy preocupados con un montón de cosas nuevas, ¿no? Estamos todos aprendiendo. La verdad que me parecieron muy explícitas las dos presentaciones, les agradecemos muchísimo el tiempo y un gusto haberlos conocido por acá, y ya les digo, espero que pronto nos podamos conocer personalmente.
en algún otro evento que organicemos. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los presentes, a Federico también, que siempre está muy preocupado con nosotros, tratando de encontrar temas y oradores interesantes, y a todo el público que veo que quedaron todos encantados porque hay muchísimas felicitaciones por los chats. Sí, así que bueno, muchas gracias a todos y nos quedamos, Pablo Tiscornia, que le agradezco también la ayuda, la apoyatura logística, y nos quedamos acá en la reunión Pablo y Federico, Pablo Tiscornia y Federico Basile, y a los demás les damos un besito y los vemos en la próxima.